Muy buenos días para todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por tantas bendiciones que derrama sobre todos y cada uno de nosotros. Por este nuevo mes que iniciamos hoy, 1 de septiembre. Y recordemos que septiembre es el mes de amor y de amistad. Que sea un mes y esta la ocasión para que oremos y demos gracias a Dios por todos los amigos y aquellos amigos buenos que no están con nosotros simplemente en las buenas, sino aquellos amigos que están en todo momento a nuestro lado. La palabra del Señor, hablando de los amigos, el Señor dice que amigos uno entre 1000, y que si encuentras un amigo, póngalo a prueba, y si supera la prueba, considéralo entonces un buen amigo. Por eso le damos gracias a Dios por este mes que empezamos, septiembre. También le damos gracias a Dios por esta reapertura a nuestros templos en el día de hoy. Vamos aprendiendo esta nueva dinámica de volver a la vida sacramental, a la celebración de la Eucaristía, a la confesión. Les recuerdo que ya podemos también acercarnos al sacramento de la confesión. Y si dentro de la Eucaristía no lo hacen, pueden también pedir una cita extra en la casa cural, que con mucho gusto estamos disponibles para atenderlos también. Que nos acerquemos a estos sacramentos, que le demos gracias a Dios por esta apertura a nuestra casa, a nuestro templo. En esta mañana ya hemos iniciado en la celebración de la Eucaristía de las 7 de la mañana, 48 personas. Y así sucesivamente. Les recuerdo que el aforo es de 50 personas. No pueden ingresar al templo más de 50 personas. ¿Y cómo lo estamos haciendo en la parroquia? Venimos media horita, 15 minutos antes de la celebración y hacemos el registro a la entrada del templo. Y ahí entonces la temperatura, el nombre de la persona con sus apellidos, el número de documento de identidad, el número telefónico. Recordemos el tapabocas, el lavado de manos. Aquí a la entrada está el antibacterial también.
y nos dicen dónde nos debemos sentar y ahí nos quedamos quieticos durante toda la celebración. Les recuerdo que al reactivarse hoy no solamente nuestros templos, sino también nuestra vida común y corriente, el comercio, el transporte, todo, no quiere decir que el virus se acabó, no. Aquí es un autocuidado. Y yo los invito para que tengamos en cuenta eso, autocuidado. Me cuido y cuido a los míos, a mi familia y a los demás también. Por eso el tapabocas es muy importante. Sin tapabocas nadie puede entrar a la Eucaristía. Y les recuerdo, el celular dejémoslo en casa. No necesitamos el celular en el templo parroquial. En el templo parroquial el celular no se necesita para nada. Y la idea es que mientras estemos en la celebración, no estemos manipulando objetos de ninguna clase. Los que van a comulgar se quedan de pie, los que no se quedan sentados. Es bueno tener en cuenta esto. Les recuerdo, en el momento de la paz, a nadie nos acercamos a darle la paz. Una venia al que está al lado nuestro y ya. Y el sacerdote hace una venia al frente también para todos los fieles que están en la celebración. Y dentro del templo no nos movemos para darle la paz a nadie. Una venia al que está a mi lado y pare de contar. Durante esta semana y estos domingos que vienen, a la salida del templo entonces estarán también teniendo en cuenta lo del protocolo de salida. Al ingresar llegamos y nos ubicamos en los puestos de adelante. Nos van ubicando el grupo de bioseguridad que tenemos, que nos están colaborando. De adelante hacia atrás nos ubicamos al ingreso del templo. Al terminar la celebración, la salida es de atrás hacia adelante. De tal manera que no podemos ir saliendo así en montonera, no. De atrás hacia adelante la salida. Y entramos por la puerta principal y salimos por la puerta lateral. Es bueno tener en cuenta estas recomendaciones. Lo de la ofrenda, recordemos que nuestro templo parroquial no tiene entrada de otra cosa sino la ofrenda. Y durante esta semana y los domingos, ya a partir del domingo, cada 8 días los domingos, lo de la ofrenda, en el momento de salir por esta semana estamos haciendo el ensayo. Está alguien con la ponchera a la salida para que voluntariamente echemos la ofrenda para el sostenimiento del culto y también para estos tiempos que han sido difíciles para nuestra parroquia. Todas estas indicaciones son importantes. Y entonces un saludo muy cariñoso a todos ustedes en esta mañana. A Julie Hoyos, allí en Cali, en Montebello, a Verónica González, allí en Cali, en Montebello, estas amigas en este mes de la amistad. Felicidades, Dios las bendiga, que son fieles. Estas mujeres de allí de la parroquia Cristo Eucaristía en Montebello, en Cali. A todos un cordial saludo de parte de ustedes, Julie y Verónica. Me saludan a todos los de Montebello. Un saludo para Jennifer también, Gilma Berrío. También amigas, que Dios las bendiga y las acompañe. A Miriam Franco. Sí que es cierto, esta mujer que es tan servidora y tan fiel a la parroquia, junto con su esposo y con su hija. Dios los bendiga y feliz mes de amor y amistad. A Eliana Jiménez, un cordial saludo también. Que Dios la bendiga. Álvaro Galindo, Jorge Jiménez y Juan Jiménez. Que Dios los bendiga a todos y un mes muy importante de amor y amistad. A Lady Joana, a Cindy Marisol Jiménez también. Un cordial saludo a Juan Fernando Rendón. Allí está Juan Fernando Rendón. Cordial saludo para todos y bienvenidos a esta catequesis, a este mes de amor y amistad. Vamos a empezar entonces con la oración como siempre. Pongámonos en las manos del Señor en esta mañana. Entreguémosle al Señor nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos. Entreguémosle al Señor esta alegría de volver a nuestro templo, a nuestra casa,
a la celebración de la vida sacramental. Entreguémosle al Señor este mes de septiembre y entreguémosle al Señor nuestros amigos. Oremos por nuestros amigos, presentémoselos al Señor y que el Señor a todos nos ayude. Y que en este tiempo de pandemia por coronavirus, que el Señor nos cuide y nos protege, y que el Señor cuide también a todos ustedes, queridos fieles. ¿Qué Dios hay como tú, capaz de perdonar el pecado, de pasar por alto la falta del resto de tu heredad? No conserva para siempre su cólera, pues le gusta la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas, arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar. Agradezco tu misericordia, Señor, y me dispongo a hacer un examen serio de conciencia para entregarte mis pecados, seguro que tú los arrojarás al fondo del mar, de donde nadie los podrá sacar. Amén. Continuamos entonces y vamos avanzando en esta catequesis, en este año en nuestra diócesis, sobre la penitencia y la reconciliación. Hemos hablado de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, del perdón de los pecados. Y en estas catequesis hemos tratado de aprender cómo hacer una buena confesión. Ahorita que entonces damos apertura a nuestro templo, qué bueno que tengamos en cuenta lo que hemos hablado en la catequesis sobre la confesión, ya que podemos otra vez acercarnos a este sacramento y a la comunión. Qué bueno preparar bien mi confesión después de que llevamos 5 o 6 meses o quizás más sin acercarnos al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón de los pecados. Y estamos entonces, para confesarse bien, se requiere de 5 pasos fundamentales. Y en la catequesis pasada hablábamos sobre el examen de conciencia, la importancia de hacer examen de conciencia para una buena confesión. Y que en ese examen de conciencia entonces, ¿qué hacíamos? Recordamos los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Y qué bueno que ahora que ya algunas personas están diciendo que van a venir para confesarse, que están pidiendo cita, o que lo están haciendo durante la celebración también. Mire, empecemos por un buen examen de conciencia. Queridos fieles, debemos hacer un buen examen de conciencia. Y en ese examen de conciencia entonces, pensemos primero, ¿cuánto hace que no me confieso? 1 mes, 2, 3, 5, 6, 1 año o más. Es lo primero que tenemos que ver. Y entonces recordamos los pecados que hemos cometido desde esa última confesión. Desde esa última confesión. Por eso les recuerdo, no se trata si ya nosotros hemos confesado los pecados de la vida pasada, nos hemos arrepentido, ya el Señor nos ha perdonado. Y no hay necesidad de volver a confesar los pecados de la vida pasada, no. Por eso, los que he cometido desde la última confesión. Al volver entonces a nuestra vida sacramental, revisemos eso muy bien en estos 5 pasos que se requieren para hacer una buena confesión y sobre todo ese examen de conciencia. ¿En qué he fallado? ¿En qué he faltado? ¿En qué hemos ofendido a Dios desde la última confesión? Y yo les decía en una catequesis, no se trata tampoco de inventar pecados, no. O de pasar por la sala penitenciaria por pasar. Es que están en misa y me dio ganas de confesarme. No, tampoco, no. Por eso, una buena confesión se prepara
también con tiempo. Recuerden esto, una buena confesión no se improvisa, no improvisamos la confesión. La confesión se prepara con tiempo y se prepara con este examen de conciencia, haciendo bien el examen de conciencia, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, arrepintiéndonos de corazón y pasando entonces por el sacerdote para que nos dé, una vez confesados nuestros pecados, la absolución. En segundo lugar, contrición de corazón. Y la contrición de corazón es el dolor de haber pecado. Dolor de haber pecado. Mire, es muy interesante cuando nosotros cometemos el pecado, sentir dolor, sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios. Primero a Dios, porque es que el pecado rompe definitivamente esa gracia con Dios, nuestra amistad con Dios. Eso es lo que hace el pecado, rompe esa comunicación con Dios inmediatamente. Pero cuidado que a veces de pronto no podemos sentir el dolor o no sentimos dolor de haber pecado y seguimos como si nada estuviera pasando y no nos arrepentimos y no nos acercamos a este sacramento. Mire, qué bueno que nosotros, si tenemos conciencia, de hecho la misma conciencia nos remuerde cuando cometemos pecados graves. Y ya hablamos lo que es el pecado venial o lo que es el pecado grave. Ya hablamos de los pecados capitales también y que caemos en muchos de esos pecados capitales. Pero entonces mire, qué bueno, y pensemos en esto y como hacernos un interrogante. ¿He sentido dolor cuando cometo el pecado? ¿He sentido dolor cuando ofendo a Dios? Y he sentido dolor también cuando falto a los demás, a mí mismo y a los demás. Porque también les decía que hay que hacer una reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás. Es importante esa reconciliación. Primero con Dios, consigo mismo y con los demás. Pero sobre todo el dolor de haber pecado. Hay personas que no sienten dolor y hay personas que no sienten arrepentimiento tampoco, o no se arrepienten. No es que yo no necesito confesarme, no es que yo no mato ni robo, no es que yo estoy bien. Y ese es el error de nosotros muchas veces, creer que estamos bien, que somos perfectos, inmaculados, santos, cuando no lo somos. Y también decíamos, con eso, ¿a quién engaño? Yo mismo me engaño, porque a Dios no lo podemos engañar. Yo solo me estoy engañando. Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos conceda esa gracia de sentir dolor de haber pecado. Y va relacionado un poco con el séptimo don del Espíritu Santo, temor de Dios, y no de sentirle miedo a Dios o de tenerle miedo a Dios, no, temor de ofenderlo. Y lo ofendemos con el pecado. Que no perdamos entonces en nuestra vida este sentimiento o pena interior de haber ofendido a Dios. Y el sentimiento es el dolor de haber pecado. Si nosotros consideramos que hemos perdido eso, pidámosle al Señor que nos dé esa gracia. Que las veces que nosotros faltamos, fallamos, que las veces que nosotros caemos en el pecado, sintamos ese dolor. Y al mismo tiempo ese dolor entonces me lleva a la confesión, al arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Al estar entonces en esta catequesis, en estos 5 pasos que se requieren para una buena confesión, por eso ahora que volvemos a la confesión, ahora que volvemos a este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, hagamos bien nuestra confesión.
tengamos en cuenta estos 5 pasos. El tercero, propósito de enmienda. Propósito de enmienda. ¿Y qué es el propósito de enmienda? Es la firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer pecado. Mire, cuando nosotros tenemos buenos propósitos, ya hay arrepentimiento. Mire, el propósito de enmienda. Recordemos, vamos a examen de conciencia, contrición de corazón o dolor de haber pecado. Propósito de enmienda. Y el propósito de enmienda es la firme resolución de no volver a pecar y de evitar todo lo que pueda ser ocasión de cometer el pecado. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé a nosotros ese propósito de enmienda. Cambiar. El propósito de enmienda es eso, es cambiar, en no cometer los mismos errores, las mismas faltas, las mismas equivocaciones, los mismos pecados. Evitar a toda costa el pecado. Y por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa gracia de evitar el mal, que a veces nosotros queremos hacer el bien y resultamos haciendo el mal que no queremos, y a todos nos ha pasado con seguridad. Y por eso todos tenemos que darnos golpes de pecho, y por eso todos tenemos que hacer propósito de enmienda. Por eso todos tenemos que evitar todo aquello que es pecado. Evitar. A veces nosotros buscamos la ocasión también. Mire, más que evitar, muchas veces ¿qué hacemos? Buscamos la ocasión de pecado. Y no podemos hacer eso. Tenemos que tener esa valentía, esa fortaleza que viene de lo alto para no caer tan fácilmente en la tentación. Mire, por eso nos dice la carta a los Hebreos que el Señor se asemejó a nosotros en todo menos en el pecado. Mire, en todo menos en el pecado. Y es verdad, Jesús también experimentó la tentación, pero no se dejó vencer por la tentación. Venció la tentación. Recordemos las tentaciones de Jesús en el desierto. Él fue tentado como nosotros, experimentó la tentación. Por eso cuando dice la carta a los Hebreos eso, se asemejó a nosotros en todo menos en el pecado. Pero Jesús no cometió el pecado. Y nosotros que somos débiles, frágiles, por medio de la oración podemos adquirir también ese coraje y esa valentía para no ceder tan fácilmente, para no caer tan fácilmente en la tentación. Y entonces muchos dicen, es que él era el Hijo de Dios, él ya tenía eso y no había ninguna dificultad. No, recordemos que Jesús pasaba noches enteras en oración. Noches enteras en oración. Y como si fuera poco, cuando tuvo las tentaciones en el desierto, 40 días con sus noches Jesús había orado y ayunado. Es que nos tenemos que valer nosotros de los medios que tenemos para vencer también las tentaciones. Pero queremos vencer por las fuerzas nuestras y así no podemos. Recordemos que el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Nosotros solos no podemos vencer la tentación. Tengamos eso presente y muy en cuenta. A veces creemos y pensamos, es que yo puedo solo, es que yo no necesito de nadie. Pues necesitamos ayudarnos. Primero la oración, ora. Y en la oración, Señor, no me dejes caer en la tentación. Mire, eso lo decimos en el Padre Nuestro diariamente. Pero de pronto nosotros lo decimos tan mecánicamente que ni nos damos cuenta de eso. Mire esa parte del Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Y eso es lo que le tenemos que pedir al Señor en la oración. Esa fuerza, esa valentía, no nos dejes caer en la tentación. Y le podemos agregar, y líbranos del mal.
de tantos males que hay en el mundo. Diariamente, cuando recitemos nosotros el Padre Nuestro, en esa parte, qué bueno que meditáramos, en esa petición: no me dejes caer en tentación. Y cuando me levanto, Señor, ayúdame en este día para ser fuerte, porque el demonio todos los días está tentando. Recordemos en 1 Pedro 5 siguientes: el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. Mire, el diablo todos los días, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Todos los días. Por eso que cuando nosotros nos levantemos, le pidamos al Señor: dame la gracia de estar en pie durante este día. Durante este día. Mañana esperemos, y cada día en la oración pidámosle eso al Señor: dame la gracia de estar, de permanecer en pie durante este día, al menos por cada día. Y orar. Y con la oración nosotros logramos muchas cosas. Y con la oración nosotros logramos vencer muchas pruebas, muchas seducciones del demonio y muchas tentaciones también. Pero si no oramos, caemos fácilmente, y no solo una, sino muchas veces también. Por eso la importancia de orar siempre y de alimentarnos con la oración. El ayuno es una práctica muy importante también. El ayuno nos ayuda para nosotros también frenar el mal, la tentación, la seducción. El ayuno es un modo de mortificarnos. Y por eso el ayuno da tanta valentía y tanta fuerza. Jesús oraba y ayunaba. Y Él nos enseña que son prácticas que nosotros como cristianos, como discípulos, seguidores del Señor, debemos tenerlas en cuenta, pero practicarlas también. Por eso les digo que yo puedo solo vencer la tentación. No puedo solo. No podemos solos. Créanme que no podemos solos. Solos no podemos. Pero si nos dejamos ayudar por la oración, y si de vez en cuando practicamos el ayuno, podemos hacerlo, podemos vencer, y al menos ya no caemos o fallamos o pecamos tan fácilmente como lo hacíamos antes. Pidámosle entonces al Señor esta gracia. Y no se nos olvide entonces, ya que estamos otra vez con la vida sacramental y la confesión, ese buen examen de conciencia, ese dolor de haber pecado, que es la misma contrición de corazón, y ese propósito de enmienda. El propósito es: propongo firmemente no volver a pecar, pero propongo de aquí en adelante no volver a cometer este pecado que es tan repetitivo, que se convirtió en un vicio en mi vida. Propongo el propósito. Y cuando uno ve propósito en las personas, inmediatamente uno les da la absolución. Pero cuando uno ve en una persona que no hay propósito de cambio, a lo mejor a lo último tendremos que decirle: no te puedo dar la absolución. Por eso debemos tener propósito de cambio, dolor de haber ofendido al Señor. Y el mismo dolor me lleva a cambiar, el mismo dolor me lleva a mortificarme, el mismo dolor me lleva a estar vigilante para no cometer el mismo error y la misma equivocación. Démosle gracias al Señor entonces en esta mañana, y que amemos mucho este sacramento de la penitencia, de la reconciliación, y sobre todo que hagamos una buena confesión, que aprendamos a confesarnos. Eso es interesante, hacer una buena confesión. Y les recuerdo, me confieso yo. No confesemos a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. No, yo me tengo que confesar, porque a veces confesamos a los demás y yo no hago una buena confesión. Aprendamos a confesarnos nosotros. Yo me confieso, yo. Los demás, que se confiesen ellos. Bueno, le damos gracias a Dios por este día, por este nuevo mes. Mañana veremos el cuarto y quinto paso para hacer una buena confesión, y que
de verdad hagamos una buena confesión, que nos reconciliemos con Dios, con nosotros mismos y con nuestros hermanos también. Bueno, vamos a hacer la oración del enfermo. Recordemos por todos los enfermos de nuestra comunidad. Oramos por todos los enfermos en clínicas, casas, hospitales, por todos los enfermos del mundo entero. Y les recuerdo que al menos aquí en la Vicaría de Río Negro hemos recibido un comunicado: no llevar todavía la comunión a los enfermos. Por amor a los enfermos y por cuidado a los enfermos, no debemos hacerlo todavía. Estábamos llevando la comunión a los enfermos y hemos suspendido precisamente por esto. Entonces hemos recibido un comunicado que por el momento la comunión a los enfermitos no se la llevamos. Ya cuando podamos hacerlo nuevamente, estaremos informándole a todos los enfermos y estaremos nuevamente con la comunión para ellos. Seguimos orando por los enfermos. Le presentamos nuestros enfermos al Señor. Y en esta oración, a todos los enfermos del mundo entero. Señor, tú conoces mi existencia, sabes mi dolor. Has visto mis ojos llorar, mi rostro triste, mi cuerpo doliente, y la tristeza ha pasado por mi alma. Seguiré tus pasos porque tu yugo es suave y tu carga ligera. Hazme comprender tus sufrimientos, tu amor hacia los hombres. Sé que estoy cumpliendo en mi vida lo que falta a los dolores de la cruz. Ayúdame a sufrir con alegría sin quejarme. Ayúdame a sufrir con amor. Te pido por todos los que sufren, los pobres, los abandonados, los enfermos, los que no tienen siquiera un poco de cariño. Señor, sé que todo, también el dolor, lo dispones para bien de los que amamos. Amén. Les recuerdo los horarios de las Eucaristías común y corriente. Hoy a las 4 tenemos a María Auxiliadora y a las 6:30. En semana es 7 de la mañana, 6:30. Los primeros viernes, como esta semana que es primer viernes, también a las 4 de la tarde. Los sábados, 7 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. Y los domingos, 8 de la mañana, 10 de la mañana en el Antojo, 11 de la mañana en el templo, 12, 3 de la tarde, 6 de la tarde y 7:30 de la noche. Esos son los horarios. Les recuerdo que para la celebración debemos llegar con tiempo y no pueden entrar al templo más de 50 personas. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Un feliz mes de amor y amistad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga a todos.